vamos a empezar. Bien, entonces en este video del día de hoy, como les decía, vamos a ver, eh, vamos a ver lo que son los objetos en R. Entonces, en este momento, se puede ver, ¿no? En la pantalla. Sí, doctor. Bien, entonces lo que ustedes tienen que hacer, como en toda sesión de R, es inicializar el R base, ¿no? Entonces ustedes van acá y van a tener acá acá por orden alfabético en el R. La última versión que hemos trabajado es la 4.1.3. Siempre tenemos que ir a editar, preferencias de interfase, aumentar el tamaño del 14 con negrilla. Eso ya es una rutina que en cada sesión tenemos que hacer, justamente para que podamos eh, podamos tener una mejor visualización de la consola y también del editor. Entonces, nosotros siempre tenemos que abrir un editor. Entonces, aquí, en acá se llama, aquí está como script, nuevo script, ¿no? Fíjense, acá tenemos, ahora he abierto un nuevo script. Bien, entonces, lo que vamos a ver hoy día es el tema 2, ¿no? El tema 2, objetos en R, ¿no? Entonces, aquí vamos a ir colocando los objetos en R. ¿Cuántas clases de objetos? Hemos dicho que los objetos son los datos sobre los cuales nosotros vamos a mandar órdenes, ¿no? Utilizando los comandos y las funciones que tenemos disponibles en el lenguaje de programación de R. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo vamos a generar estos objetos y qué tipo de objetos tenemos. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, en primer lugar, aquí podemos decirlo, los primeros son los vectores, ¿no? Los vectores, ¿no? Esos son objetos que utilizamos mucho, los vectores, ¿no? Otros que también utilizamos son ¿no? Las matrices, ¿no? Entonces, vamos a tener también ahí las matrices, ¿no? Otro objeto que también vamos a utilizar, ¿no? Y se utiliza mucho, son los data frame. Los data frame. Estos data frame es lo mismo, aquí vamos a colocar entre paréntesis, es lo mismo que si nosotros dijéramos, es lo mismo que la base de datos en Excel. Es similar a lo que nosotros estamos acostumbrados a tener una base de datos en Excel, ¿no? También otro objeto importante son las listas, ¿no? Entonces, tenemos vectores, matrices, data frame, listas. Esos son los más importantes, los vectores más importantes. Eso no significa que son los únicos, hay otros más, pero estos son los más utilizados, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con los vectores, ¿no? Con los vectores. Entonces, acá vamos a indicar que en el caso de los vectores, acá en el caso de los vectores, ¿cuál es su característica fundamental de los vectores? Primero, que son de una sola dimensión, ¿no? De una sola dimensión. O sea, yo puedo tener solamente un vector del diámetro, puedo tener otro vector de la altura, puedo tener otro vector de los nombres comunes de las especies. Entonces, en estos vectores están almacenados una sola variable. Esta variable puede ser numérica, puede ser de caracteres, puede ser de fechas, ¿no? Puede ser también o puede tener otro tipo de configuración también. Entonces, nosotros indicamos entonces que los vectores son los objetos elementales que nosotros vamos a trabajar en R, ¿no? Ahora, son de una sola dimensión. Eso es también importante que podamos comprender de una sola dimensión. Y los podemos generar de diferentes maneras, ¿no? Los vectores nosotros podemos generar de diferentes maneras. Por ejemplo, una de las maneras, cómo podemos generar vectores, por ejemplo,
es A, podemos colocar A, utilizando la función de concatenación. En R se llama la función de concatenación. Y esa función de concatenación, nada más que es la letra C. C, paréntesis, paréntesis. Entonces, con esta función de concatenación, fíjense, esa es la función más utilizada posiblemente en R, ¿no? Bueno, en R base y también en R estudio, para generar vectores. Pero no es el único también. Siempre hay, en R tenemos más posibilidades, más funciones que también nos van a permitir obtener, generar estos vectores, ¿no? Entonces, habíamos indicado nosotros que estos vectores pueden ser, por ejemplo, ¿no? Habíamos indicado, pueden ser, por ejemplo, numéricos, ¿no? Entonces, acá vamos a ver vectores, pueden ser vectores numéricos, ¿no? Entonces, estos vectores numéricos, entonces, por ejemplo, nosotros vamos a generar un vector, al cual le vamos a dar primeramente un nombre, ¿no? A ver, en forestal utilizamos mucho diámetro, altura, biomasa, etcétera. Entonces, a ver, vamos a generarnos un vector que se va a llamar biomasa, ¿no? Este símbolo que es de la flechita de menor y el símbolo del guión medio, significa en este momento, si nosotros hacemos correr eso simplemente, el programa, el lenguaje de programación simplemente le está entendiendo que se va a generar un vector que se va a llamar biomasa, ¿no? Ahora, lo siguiente que tenemos que ver, ¿cuáles van a ser los elementos de este vector biomasa? Los elementos del vector biomasa van a ser adicionados con la función de concatenación. Entonces vamos a tener C, paréntesis, y todos vamos colocando, por ejemplo, acá. Yo puedo ir colocando y decir 3.1 toneladas, ese puede ser la biomasa del árbol número 1, 3.1 toneladas. Podemos tener 2.8 toneladas. Podemos tener 33, 3.6 toneladas. Podemos tener 4.5 toneladas. Podemos tener 5.1 toneladas. Podemos tener 3.9 toneladas. Podemos tener 2.8 toneladas. Podemos tener 5.2 toneladas. Podemos tener 6.4 toneladas. Podemos seguir teniendo acá 7.2 toneladas. Luego podemos tener 4.9 toneladas. Fíjense, yo no sé cuántos datos he generado, pero voy a cerrar. Al cerrar, quiere decir que esos van a ser todos mis elementos de este vector que se va a llamar biomasa. Entonces, ahí, ¿qué es lo que estamos, lo más importante acá? Aquí vamos a colocar mejor. Los elementos del vector, ¿no? Están separados por comas. Entonces decimos los elementos del vector están separados por comas, ¿no? Eso es lo que estamos visualizando. Pero además estamos viendo acá que los decimales, el decimal, está representado por un punto. Está representado por un punto, ¿no? Entonces ahí tenemos ese nuestro vector numérico. Entonces hemos generado un vector numérico que nosotros vamos a llamar, por ejemplo, acá le vamos a dar un nombre, vector numérico. Este va a ser la biomasa aérea del árbol, ¿no? Es la biomasa aérea del árbol en toneladas, ¿no? Toneladas por árbol, ¿no? Entonces ahí tenemos la variable. Entonces, si yo puedo generarme ese vector de esa variable que es la biomasa aérea, que sabemos que la biomasa aérea es una variable cuantitativa, ¿no? Es una variable cuantitativa continua, se tiene que medir, ¿no? O calcular, ¿no? Utilizando fórmulas. Entonces, acá, para que nosotros visualicemos ahora este vector que hemos generado, tenemos que utilizar siempre para visualizar. Ahora, fíjense en acá un aspecto importante. Le hemos dicho, hemos generado un vector. Ahora quiero dar una orden. Quiero dar una orden a R. Y mi orden es que quiero visualizar el objeto
en el entorno de R. Para poder visualizar un objeto, tenemos que utilizar la función, todo es con orden, la función print. Print. Digo, quiero visualizar el objeto que se llama biomasa. Entonces, print biomasa. Bien, entonces ya tengo eso ahí. Y ahora para que yo pueda hacer correr, voy a seleccionar todo, ¿no? Seleccionamos todo y hacemos acá correr con esta, después de editar acá, aquí aparece un botoncito que dice correr línea o seleccionar. Hacemos correr y ya tenemos entonces en la consola, nosotros hacemos correr para ver si no hay error, si no hay error o si existe un error. Ustedes pueden ver, en ahí tenemos letras de color rojo y de color azul. Lo rojo es todo lo que nosotros hemos colocado como un texto de indicaciones, pero también ahí con rojo está lo que hemos generado, ese vector biomasa, ¿no? Y lo que está con azul es lo que ya, la función que ha realizado, mejor dicho, la orden realizada cuando hemos colocado print biomasa, que es visualizar los datos del vector numérico biomasa, ¿no? Entonces, hemos generado, esa es una manera, ¿no? Ahora, acá también nosotros podemos darle otras órdenes, ¿no? Aquí solamente le hemos dicho print biomasa, quiero visualizar la biomasa, ¿no? Pero también le podríamos decir cuántos datos tiene ese vector biomasa. Entonces acá nosotros podemos encontrar, ¿no? ¿Cuántos datos? Entonces yo puedo colocar n datos, ¿no? N datos o N biomasa, podemos colocar N biomasa, ¿no? Entonces ahí tenemos N, quiero saber cuántos datos tiene ese vector biomasa, y entonces acá vamos a tener la función length. Entonces la función length nos permite saber cuántos elementos tiene un vector numérico, un vector de caracteres. Entonces simplemente vamos a colocar acá el objeto, siempre el objeto está dentro de paréntesis, ¿no? Y entonces ahora si nosotros hacemos correr solamente, por ejemplo, esta línea, acá, entonces nos dice, acá fíjense, no ha aparecido solamente le hemos dicho que nos calcule n, pero no le hemos dicho que queremos visualizar, queremos ver cuánto tiene ese valor de n. Para poder visualizar cuántos datos tiene este vector biomasa, podemos colocar también acá directamente punto y coma, y luego el nombre de ese objeto que hemos creado, que es simplemente el número de datos de biomasa. Ahora, si hacemos correr, sí nos va a mostrar que son 11 datos. Entonces acá tenemos 11 elementos, ¿no? Y aquí podemos colocar símbolo de numeral y luego pegar esto. Significa que hay 11 elementos acá. Esos 11 elementos, ¿qué nos van a representar? 11 árboles, ¿no? De 11 árboles tenemos su biomasa aérea. Entonces, ahí tenemos el vector numérico, ¿no? que estamos viendo inicialmente. Y yo podría darle ahora a esta biomasa otra serie de órdenes. Por ejemplo, podría decirle cuál será el valor mínimo de la biomasa. Entonces, nos vamos acá, el mínimo de la biomasa. Entonces, tengo que utilizar una función. Y la función va a ser simplemente min biomasa. Biomasa. Y quiero ahora visualizar. Entonces simplemente pongo punto y coma y voy a colocar min biomasa. Min biomasa. Entonces, pero también puedo decir, quiero saber cuál es el máximo valor de la biomasa. Entonces puedo colocar max biomasa, ¿no? Max biomasa. Y entonces max biomasa, y entonces voy a tener acá la función max, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones que estamos utilizando hasta ese momento? Length, ¿cuántos datos hay? Min, ¿cuál es el valor mínimo? Max, que va a ser cuál es el valor máximo, ¿no? Entonces, acá vamos a visualizar max biomasa. ¿Qué más podríamos ordenarle al lenguaje de programación que nos haga con este objeto de biomasa, ¿no? Si yo quisiera saber el promedio, ¿cuál será el promedio? Simplemente le voy a colocar media, ¿no? Media,
media biomasa. Media biomasa. Quiero saber el promedio de la biomasa. Entonces acá vamos a colocar simplemente la función min. Min entonces es una función, una orden. Le estoy diciendo que sáqueme el promedio del objeto biomasa. Entonces entre paréntesis tiene que estar el nombre del objeto. Y ahora le digo, quiero visualizar, quiero saber cuánto es ese valor de la biomasa. Entonces voy a tener media biomasa, ¿no? ¿Qué más podríamos pedirle a este objeto, ¿no? A este objeto, entonces, podríamos nosotros decir, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál será su desviación estándar, ¿no? O su varianza. Entonces, a ver, vamos a ver cuánto será su desviación estándar. Entonces, vamos a colocar desviación, ¿no? Desviación estándar, aquí desviación estándar, de la biomasa. De la biomasa. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la función? Tiene que haber una función específica del lenguaje de programación que permita calcular esa desviación estándar. Eso va a ser SD. SD es la función. Entonces vamos a tener SD de la biomasa. Bien, entonces ahí ya tenemos. Y ahora quiero visualizar, quiero saber cuánto es el valor de esa desviación. Entonces voy a colocar acá desbest biomasa. Bien, entonces ya tengo el mínimo, tengo el máximo, tengo el promedio y tengo la desviación. Ahora voy a hacer correr, ¿no? Voy a hacer correr acá todo lo que hemos indicado, ¿no? Y entonces nos vamos acá a la ventanita, ¿bien? Y ahora tenemos todos los valores. Tenemos 11 árboles, ¿no? El valor mínimo es 2.8. Este es el valor mínimo, entonces yo lo puedo poner acá. El valor mínimo es 2.8, que serían toneladas por árbol. Ese es el valor mínimo. También tenemos que el máximo es 7.2 toneladas. Entonces vamos a colocar igual acá, 7.2 toneladas por árbol, ¿no? Luego tenemos también la media, ¿no? La media tiene un valor de 4.5 toneladas. Entonces aquí tenemos la media, que es de 4.5 toneladas por árbol, ¿no? Entonces son toneladas por árbol. Tenemos la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar, que es de 1.4429, ¿no? 1.4429. Entonces, esto también, como es desviación estándar, como ya sabemos estadística, esto también está en las mismas funciones. Toneladas por árbol. Toneladas por árbol, ¿no? Entonces, ya tenemos ahí algunas operaciones básicas, algunas órdenes básicas que hemos utilizado del lenguaje de programación R para que pueda efectuar estas operaciones sobre un objeto. Ese objeto es biomasa, ¿no? El objeto que hemos creado, ¿no? Entonces, como es un vector numérico, entonces nosotros podemos hacer aquí operaciones de suma, de resta. En realidad lo que ha hecho, por ejemplo, si decimos el promedio es sumar y dividir, ¿no? Lo mismo la desviación estándar. Entonces, acá ahora yo podría decir, ahora fíjense una cosa importante, hemos hecho operaciones, órdenes sobre el objeto, pero también podemos hacer nosotros ahora operaciones aritméticas para generar un nuevo vector, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo un nuevo vector que va a ser, que puede ser resultado de una fórmula. Por ejemplo, yo quiero sacar cuál será el coeficiente de variación de este vector biomasa, el coeficiente de variación. Entonces, acá voy a colocar calcular, por eso estoy diciendo también calcular. Cuando estoy diciendo calcular es que voy a utilizar una función. Calcular el coeficiente de variación, calcular el coeficiente de variación del objeto biomasa, ¿no? Entonces, yo voy a decir,
el coeficiente de variación de biomasa va a ser entonces acá igual a una división y a una multiplicación. Entonces vamos a tener primeramente entre paréntesis la división. El coeficiente de biomasa, de variación de cualquier objeto es igual a la división entre la desviación estándar dividido entre el promedio y multiplicado por 100. Entonces vamos a tener acá desbest, biomasa, entonces estoy con desbest biomasa acá. Y eso, entonces, desbest biomasa voy a dividir, hemos dicho, voy a dividir entre el promedio. El promedio está representado como media biomasa. Y eso, entonces, lo multiplicamos por 100. Esa es la formulita. Ahora, yo quiero, esto es un cálculo que estoy haciendo, ¿no? Aquí no estoy utilizando una función específica, como en el anterior caso, length, min, max, min, sd, sino aquí estamos aplicando una fórmula. Entonces, ahora quiero visualizar el resultado de esta fórmula. Entonces, voy a poner CB biomasa, ¿no? Entonces, voy a hacer correr. Y entonces tenemos acá que eso es 32.06. Entonces acá puedo colocar que ese resultado de la biomasa es 32. Aquí vamos a colocar 32.06475. Entonces, ¿esto cómo estaría expresado? En porcentaje, ¿no? Porque esas son las unidades del coeficiente de variación. Bien, entonces ya tengo calculado esos aspectos, ¿no? Bien, otro aspecto importante que podemos ver acá en los resultados. Ustedes fíjense de que, por ejemplo, desbest biomasa tiene 6 decimales. Tiene 6 decimales, desbest biomasa. Si yo quiero, también puedo decir, quiero redondear la desviación estándar simplemente a 1 o 2 decimales, ¿no? Entonces también podemos redondear, ¿no? Podemos utilizar otras funciones que también nos van a hacer operaciones dentro o sobre el objeto biomasa. Entonces, acá vamos a colocar, si nosotros quisiéramos entonces, por ejemplo, acá, redondear, ¿no? Por ejemplo, redondear, hemos dicho la desviación estándar. Redondear la desviación estándar de la biomasa, Entonces nosotros podemos darle el mismo nombre del objeto que ya tenemos ahí, que es desbest biomasa, ¿no? Entonces, aquí utilizamos desbest biomasa. Y ahora entonces acá tenemos que darle una función. ¿Cuál va a ser la función que va a redondear a un decimal, a 2 decimales, a 3, a los decimales que nosotros queramos? La función, ahora es una orden que vamos a dar. La orden es round, ¿no? Round, entonces nos va a redondear. ¿Qué objeto, no? ¿Qué objeto vamos a redondear? Vamos a redondear la desviación de la biomasa. Entonces, nuevamente colocamos desbest biomasa, y ahora le decimos, coma, ¿en cuántos decimales? Vamos a exponer con 2 decimales, simplemente. Bien, ahora queremos visualizar ese redondeo, entonces colocamos punto y coma, y nuevamente, desbest biomasa, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer correr, y ahora tiene que estar con ¿cuántos decimales? Simplemente con 2 decimales, aquí tenemos. Entonces, ahora nuestra desviación estándar solamente es 1. Acá vamos a colocar 1.44, ¿no? 1.44 toneladas por árbol. Y si nosotros queremos, también podemos redondear
Podemos redondear, por ejemplo, acá. Podemos redondear. También el coeficiente de variación. Ustedes fíjense, el coeficiente de variación tiene 5 decimales. Entonces podemos redondear el coeficiente de variación. ¿No? Vamos a redondear entonces el coeficiente de variación. Entonces vamos a tener lo mismo, el coeficiente de variación, nosotros hemos indicado que es CB, biomasa, ¿no? Entonces le damos ahora una orden, round, quiero que redondee el objeto que se llama el resultado de biomasa, ¿no? Ese número de biomasa, lo redondee, y que los redondee, por ejemplo, solamente a un decimal, ¿no? Entonces ahora queremos visualizar ese coeficiente de variación redondeado a un decimal. Entonces nos vamos acá y vamos a hacer correr. Entonces hacemos correr y entonces tiene que estar ahí. Fíjense, simplemente es 32.1. Entonces ahora nuestro coeficiente de variación. Entonces acá nosotros vamos a colocar que eso es 32.1%. Bien, ese sería entonces nuestro coeficiente, ¿no? De variación. Entonces, hay diferentes maneras con las cuales nosotros podemos trabajar en el entorno de, ¿no? Ahora, esto sería cuando nosotros hablamos de un vector numérico, ¿no? Aquí sí nosotros podemos, como ustedes han podido ver, podemos hacer multiplicaciones, operaciones, etcétera, ¿no? Entonces, pero también podemos tener, algunos otros vectores que no necesariamente sean numéricos. Por ejemplo, podemos tener vectores, ¿no? Vectores de caracteres. Vectores de caracteres. Entonces, esos vectores de caracteres, ¿no? Por ejemplo, podría ser el nombre común. Podría ser entonces, perdón. Entonces, aquí el vector de caracteres podría ser el nombre común. Nombre común de las especies, ¿no? O de los árboles. Nombre común de los árboles, ¿no? Tenemos 11 árboles, ¿no? Y por lo tanto, nosotros podemos generar acá el nombre común. Entonces, podemos colocar y darnos un nombre a ese vector. Por ejemplo, podría llamarse lo que habíamos indicado, nombre común. Nombre punto común. Bien, entonces estamos generando un vector que se va a llamar nombre común de especie, ¿no? Entonces, nosotros vamos a generar acá nuevamente con la función de concatenación. Entonces, C, paréntesis, y vamos colocando los nombres comunes de los 11 árboles. Entonces, por ejemplo, el primero puede ser Tajibo, y eso tiene que estar entre comillas, porque son de caracteres. Luego, coma, luego podemos poner cedro, luego podemos poner mara, podemos ir colocando el siguiente yesquero, ¿no? El siguiente podemos colocar momoki, el siguiente puede ser, tenemos tajibo, cedro, mara, y puede ser vivosi. Bien, ahora fíjense una cosa importante acá. Nosotros vamos, si continuamos acá escribiendo, y esto se va a ir haciendo más largo, entonces podemos bajarnos hacia la siguiente fila, pero el programa lo va a reconocer como si estuviera al lado. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Finalizar acá en una coma y luego dale enter, ¿no? Entonces, ahora el siguiente, voy a colocar el siguiente nombre ahí, ¿no? Por ejemplo, Cerebó, ¿no? Cerebó. Podemos poner el siguiente, Teca. Bien, entonces ahí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Entonces faltarían de 3 más, ¿no? De 3 que tengamos. Y entonces,
Aquí podemos poner nuevamente Tajibo, ¿no? Podemos poner nuevamente Yesquero. Yesquero. Y finalmente vamos a colocar Momoki. Bien, entonces cerramos comilla, comilla acá. Y luego cerramos paréntesis. Bien, aquí ya tenemos entonces ese vector de caracteres que le hemos llamado nombre común. El nombre, nosotros podemos darle cualquier nombre, nosotros elegimos. Lo que no podemos cambiar son las funciones. Las funciones son específicas. Por ejemplo, acá la única función que estamos utilizando es la función de concatenación C, la función que une a los elementos de un objeto. Entonces, tenemos solamente que revisar de que todos estos nombres estén entre comillas, ¿no? Porque si no nos va a dar un error. Entonces, aquí tenemos Tajibo, Cedro, Mara, Yesquero, Momoki, Vibosi, Cerebó, Teca, Tajibo, todos están. Entonces, ahora yo quiero visualizar este vector. Entonces, hemos dicho que la orden es print. Entonces, este objeto que se llama, quiero visualizar el objeto que se llama nombre común. Bien, entonces ahí voy a ver si se ha generado. Me hago correr y efectivamente acá estoy viendo que todo lo que está con azul es lo que ya ha procesado el lenguaje de programación, ha cumplido las órdenes. Entonces ahí tenemos un vector que está constituido por Tajibo, Cedro, Mara, etc., ¿no? Entonces ahí tenemos ese vector de caracteres, ¿no? Estos son vectores de caracteres. Ahora, este vector de caracteres, indudablemente, bueno, ya no tenemos más tiempo, vamos a quedar acá. Pueden volver, por favor, con la misma clave. Con la misma clave volvemos.